Hola, nosotros somos Eugenio y Diego, y este es nuestro proyecto final de temas selectos de arquitectura del verano 2020. El edificio que analizaremos es el templo Konjoji, diseñado por el galardonado arquitecto Tadao Ando. Pertenece al género edilicio religioso correspondiente a la religión no teísta más importante del mundo, es decir, el budismo. Estos templos fusionan espacios contenidos cuya característica más importante es el manejo de la luz en cantidades abundantes, su materialidad temporal y su apertura al exterior, mismos que se considera un apéndice del templo que mediante estanques, texturas y elementos naturales es capaz de lograr transiciones que motivan a la meditación e introspección, con el fin de llegar a una trascendencia espiritual. El templo de Konjoji está ubicado dentro del complejo Minamida-Kesan Shimizuin, en el lado oeste de la ciudad de Saihō, en la prefectura de Hime, Japón. Saihō se destaca aún como una ciudad muy tradicional cultural y arquitectónicamente hablando dentro del occidentalizado Japón de los rascacielos y los espacios virtuales. Se emplaza sobre los restos de un antiguo templo de 250 años de edad y además se trata de un entorno urbano ligado profundamente con referentes naturales como manantiales, el mar interior de Japón y el cercano monte de Ishizuchi, el pico más alto del occidente del archipiélago y que como montaña trae consigo una carga religiosa muy fuerte dentro del budismo como representación del eje cósmico. La aproximación inmediata al templo es por la calle Omachi. A lo largo de esta calle se pueden encontrar varios edificios que comparten un mismo lenguaje de carácter residencial y contemporáneo. Este contexto se rompe súbitamente por las estructuras del templo original con un alto valor histórico. Konjo-ji seguía de los templos tradicionales budistas, tomando como materia prima sus ideas espaciales, materiales y volumétricas. Incluso se podría decir que es una abstracción de los mismos, aunque adaptada a las corrientes arquitectónicas actuales, una reinterpretación de elementos que formalizan la arquitectura religiosa oriental, por lo que tiene mucho carácter. El edificio se hace notar como uno muy distinto a lo que normalmente haría Tadao Ando. Es decir, este arquitecto es sinónimo de concreto pulido, pero en Komjoji podemos ver que también es capaz de trabajar con la madera y alejarse de su zona de confort, aunque con los edificios aledaños no se resiste a marcar su sello personal, visible en otras obras como Casa Wabi, la Iglesia de la Luz o la Casa Suma. Formalmente es un prisma cuadrangular que no titubea en descubrir su materialidad de carácter estructural, que puede parecer algo tosco. Sin embargo, existe un equilibrio entre vano y macizo que lo convierte en un edificio ligero que busca elevarse y transmitirse por medio del reflejo en un plano de completa ilusión. El exterior es igual en las cuatro fachadas, caracterizadas por un marcado ritmo repetitivo, una pureza extraordinaria y una muy buena ejecución técnica constructiva visible en el cambio entre los elementos verticales de la celosía y los horizontales de la cubierta, que poco a poco se eleva hacia el cielo mediante el uso de ménsulas manteniendo el ritmo. Esta cubierta parece haber aterrizado sobre el perímetro de columnas y por momentos flotar. El complejo consta con 4 edificios principales: el templo, el cementerio y las dependencias de los sacerdotes que están conectadas por un pasillo. Y por último, el pabellón de invitados que funciona como recorrido y acceso principal al templo. A estos se les suman como espacios de articulación el pórtico, el campanario y el estacionamiento. Asimismo, la organización espacial que se presenta en este edificio es una central, utilizando el altar y la sala principal como protagonistas del espacio. Para acceder desde la calle se impone un único elemento transitorio, un pórtico que tiene más de 250 años de antigüedad, que por generaciones ha funcionado como acceso, indicando respeto hacia las estructuras originales y jerarquía sobre las actuales. A esto se le suma una barda perimetral que guía al peatón de manera sutil al pórtico, creando de esta manera un único acceso. Al atravesar este portal rompemos la barrera del tiempo al pasar directamente a un estacionamiento minimalista donde predomina la seriedad y la textura de la grava, calmando a los individuos y preparándolos para lo que será un mar de sensaciones. Al mismo tiempo, esta explanada se separa del templo por un elemento de mediana altura de concreto muy característico del arquitecto que junto con el follaje de los árboles permite únicamente adivinar la estructura que se halla detrás y que mediante aberturas verticales continúa el ritmo de esta. El recorrido continúa a través de una acera cuya intención es dar acceso a un vestigio del templo original como lo es el campanario o shoro.
pero sobre todo para observar en todo su esplendor y sin obstáculos la fachada del edificio que se refleja en el espejo de agua, creando una visión de columnas infinitas, de esta manera engrandeciendo al templo y generando una armonía de paz y tranquilidad. Si bien los templos budistas siguen una fórmula que dicta que la entrada se debe ubicar en el costado sur, Tadao Ando opta por un recorrido menos lineal y mucho más anímico, puesto que para alcanzar el corazón del templo, primero se debe llegar a un espacio semicerrado, creado por las nuevas estructuras, atravesar otro muro de concreto que reinterpreta el portón original y que equilibra este. Después, se ingresa a un espacio interior que se aleja por completo del carácter religioso, un pasillo dentro del todo estrecho que nos da un vistazo de la arquitectura de acero, concreto y vidrio, mucho más genérica, sombría y fría. Agregando un momento transitorio al pasillo bastante peculiar, con el efecto cáustico ocasionado por el espejo de agua que se puede notar en la losa, pero sin poder conseguir una interacción física con estos elementos, dotando a este pequeño puente con una única función, la verdadera entrada al recinto religioso. El puente nos regresa al exterior, nos da nuevamente un respiro y nos vincula con el agua, que según Marcia Eliade, el contacto con el agua implica siempre una regeneración y cualquiera que sea el contexto religioso en que se las encuentre, las aguas conservan invariablemente su función, desintegran, alunan las formas, lavan los pecados, son a la vez purificadoras y regeneradoras, con lo cual se logra una transición muy simbólica y poética. Finalmente, la serie de columnas que rodea la estructura se rompe para permitir el ingreso a otro interior que resulta ser un pasillo tradicionalmente llamado Kairo, que rodea la sala principal y Tadao en este interior crea un ritmo con la celosía, madera, agua, madera. Posiciona la entrada en el muro diáfano que traduce los originales de papel y sobre el lado tradicional, es decir, el sur, por lo que el arquitecto nos obliga a recorrer este pasillo, a experimentar las alturas y las entradas de luz en esa búsqueda personal y libre hasta hallar la sala principal. El templo cuenta con una planta rectangular, envolviendo un espacio semejante de menor tamaño que crea el cairo o pasillo divisorio, dando paso a la sala principal. En todos estos espacios los colores cálidos predominan y son dictados por la materialidad de la obra, en la cual domina la madera laminada como reinterpretación de la madera maciza utilizada en los templos budistas tradicionales. Otros materiales actuales se hacen presentes como el vidrio esmerilado, que permite el paso de la luz en la división interior y baña la sala principal, que denota un cambio de textura en el piso, con los tatamis tradicionales. El punto focal del templo es el altar, que resalta con el singular brillo de la hoja de oro. En este representa el cuerpo, palabra y mente de Buda. El cuerpo mediante la estatua cubierta en oro, la palabra mediante el libro del Dharma y la mente mediante la estupa. Como tal, el espacio contenido es el más sencillo, cargado de elementos tectónicos y no tectónicos, que aportan una experiencia más allá del sentido de la vista, como la sensación de los tatamis a través del tacto, que es el más primitivo de todos los sentidos, pero el más certero. Según Yuhani Payasma, o el aroma que desprende la madera, junto con el incienso que simboliza la expansión del Dharma y que se impregna en la totalidad del templo. También la luz juega un papel importantísimo en la mistificación de este espacio. Para ello hay que entender la dualidad que existe en las religiones, la luz y el sol comprendidos como la vida y la inteligencia, y la oscuridad y la luna entendidos como las tinieblas. Durante el primer momento, Konjoji propone tamizar la luz solar, atraparla a lo largo del perímetro, esparcirla y difuminarla hacia el centro del recinto. Y por el otro lado, durante la noche la luz irradia desde su interior para vencer de manera simbólica las tinieblas y dar a entender el concepto de iluminación en el budismo, como un estado superior de conciencia que se debe compartir desde el interior del ser, existiendo un vínculo planeado entre lo metafísico y la arquitectura del lugar. San Agustín de Hipona afirma que en el interior del hombre habita la verdad, y que el budismo por su parte brinda un sinfín de herramientas para el crecimiento interior, y que el espacio ayuda mentalmente a estos ejercicios de introspección como la meditación o los mantras, debido al ambiente místico, ya que existe el preámbulo de saberse aislado y rodeado de agua, que es un amplificador natural. Ya como conclusión, cabe destacar que el análisis se realizó desde una perspectiva ajena a la cultura oriental, la postura de un externo, y a partir de la cual pudimos observar que existe una carga simbólica y metafórica muy similar en los templos budistas a los de cualquier otra religión. Quedamos sorprendidos al apreciar la obra y descubrir la capacidad de Tadao Ando de trabajar con distintos materiales y crear una perfecta armonía entre ellos,
así como abordar proyectos de templos de distinta índole y naturaleza. También los pesos visuales entre el concreto y la madera crean una lucha en la que increíblemente gana la madera, con toda su esencia oriental, recordando nuestro gusto por lo ligero y esbelto, al ganar en protagonismo el templo frente a las estructuras aledañas. También entendimos que se puede llegar a hacer arquitectura contemporánea sin interferir en la arquitectura tradicional, creando una perfecta convivencia entre ambas, y siempre respetando la cultura y tradición que se desarrolla. Finalmente, y retomando el tema de la cultura, este análisis nos enseñó que somos capaces de aprender sobre creencias, tradiciones y arquitectura completamente ajena a la que estamos acostumbrados, y que sin lugar a dudas todos tienen algo que aportar a la humanidad.